chicos, hoy nuestra penúltima clase. Nos quedan 2 temas y estos 2 son un poquito pesados y larguitos, pero con eso terminamos el temario y yo creo que sí vamos a poder alcanzar hoy día todo. Bien, entonces hoy vamos a hablar de lo que es las patologías del tercer periodo o el alumbramiento patológico. El tercer periodo, ustedes saben qué es la expulsión de la placenta, ¿no? Cuando se produce la expulsión. Ahí no. Bien. Normalmente después de que nace el bebé, se produce el desprendimiento de la placenta que está adherida en el fondo uterino. También se produce el desprendimiento de la placenta. O sea que hay contracciones que todavía hacen que se separe la placenta para descender y expulsarse, ¿no? Y pueden haber varias cosas que hagan que este proceso natural de alumbramiento no se produzca fisiológicamente, o sea, no sea normal, lo que aumenta el riesgo de producir hemorragias. Ustedes saben que en el parto más o menos cuánto se pierde, ¿saben? 1,5 litros, eso ya es shock. ¿Cuánto se pierde normalmente en un parto? ¿Ah? 500 a 1000, ¿no? Hay ahora varias definiciones. Antes decían 500 en el parto, 1000 en la cesárea, ahora se dice 1000 en cualquiera de los dos, ya se considera una hemorragia. Entonces, como les decía, se van a producir todavía contracciones con una intensidad de 50 milímetros de mercurio, como hemos visto que es una intensidad fuerte en la contractibilidad, ¿no? Siguen habiendo contracciones entre 3 a 5 en 10 minutos, todo para poder expulsar la placenta. Y se empiezan a formar el hematoma retroplacentario, es decir, que se empieza a separar y los vasos que estaban unidos penetrando hacia la placenta se rompen y forman un hematoma. Por eso es que ustedes van a ver salir la placenta y muchas veces un coágulo, o a veces primero sale un coágulo y después sale la placenta. Entonces, de eso depende qué modalidad de desprendimiento. Ya en la primera parte han debido llevar las modalidades, Schultz o Duncan, ¿no? Nada más es que si la placenta sale primero la cara materna o la cara fetal. La cara materna serían los cotiledones que están pegados al útero y la cara fetal serían las membranas que son así como más lisitas, como una bolsa, y se forma o se desprende primero formando un hematoma en el centro. La mayoría de los alumbramientos son de tipo Schultz, es decir, que sale primero la cara fetal. Vean ustedes, sale la membrana, ¿no? Y después sale el coágulo por detrás, porque lo que se ha hecho ha sido formar un coágulo por detrás de la placenta que desprende, sale la placenta y posteriormente el coágulo. Solo para que sepan, existe otra modalidad que se llama Duncan. Esta se desprende la placenta del borde y primero sale la sangre, así como un coágulo grande, y después recién sale la placenta con la cara materna, es decir, lo que van a ver van a ser cotiledones, así como bolas de algodón rojas, ¿no? ¿Cómo vamos a saber nosotros que ya ha habido un desprendimiento? Reaparecen las contracciones, va a haber pérdida sanguínea, es decir, que sale la placenta y el útero se contrae automáticamente formando el, ¿se acuerdan o no se acuerdan? El globo de seguridad de Pinard, ¿se acuerdan qué era eso? No. El globo de seguridad es el útero en forma de piedra, o sea, se contrae tanto y los vasos se colapsan para evitar que haya una hemorragia. Y en los casos en los que no pasa esto, lógicamente va a haber mayor sangrado, ¿no? Entonces va a haber salida de sangre que puede ser escasa, o en algunos casos en los que ya hay una hemorragia va a ser abundante, y ustedes tienen que saber diferenciar cuándo hay una hemorragia o cuándo es una pérdida normal. Va a haber una disminución del diámetro transverso y un descenso del útero, o sea, el útero que estaba arriba va a ir descendiendo y más o menos tiene entre 20, 18 centímetros de altura uterina. Si ustedes miden y tocan
útero bien contraído va a tener más o menos una altura de 18 centímetros. Si hemos puesto una pinza para cortar el cordón, esa pinza va a ir descendiendo. Si ustedes ven a nivel de los genitales, por decir que han puesto una pinza ahí en el cordón para cortar, esa pinza va a ir descendiendo si la placenta se está desprendiendo normalmente, ¿no? Si nosotros empujamos el útero hacia arriba, no se va a subir el cordón, no va a seguir ahí abajo. Entonces, existen signos para poder saber si se ha producido o se está produciendo un alumbramiento. Durante el alumbramiento se puede perder entre 300 a 500 ml, normalmente 300 ml. Pero ya cuando existe mayor sangrado, como les decía en el parto, podemos considerar más de 500 ya como una hemorragia post-parto. O una hemorragia severa cuando hay más de 1000 cc de pérdida sanguínea. Y como les decía, se va a formar el globo de seguridad epinar, que es la forma globosa y dura del útero, para que sepamos que ha habido una buena contracción y que no se han quedado restos, no se ha quedado placenta retenida y el útero ha contraído adecuadamente. Existen varios factores que vamos a ver más adelante que hacen que el útero pierda esa capacidad de contractibilidad o el músculo se agota y no se contrae, entonces eso favorece a que haya mayor cantidad de sangrados. ¿Qué vamos a hacer nosotros para prevenir que haya un sangrado? Fisiológicamente hacemos lo que es el MATEP, y esto es pregunta de examen hasta en los exámenes de grado. Ustedes tienen que saber qué es el MATEP. Son los procedimientos que hacemos en obstetricia para prevenir la hemorragia postparto. ¿Y en qué consiste? Colocar oxitocina intramuscular. Sale el bebé, oxitocina en la piernita, le pincha la enfermera, ¿no? Masajes cada 15 minutos del útero, masajeamos, traccionamos el cordón. Vean ustedes, sobre la sínfisis del pubis se hace una contracción, o sea, se aprieta para que el útero no se salga, porque si ustedes jalan el cordón, y más si lo hacen bruscamente, pueden invertir el útero, ¿no? Que es una complicación. Entonces lo que hacen es poner sobre la sínfisis, como que manteniendo el útero arriba, y hacen una tracción controlada del cordón, o sea, de forma leve, tratando de que despegue, porque si ustedes se estiran o le invierten el útero o dejan un pedazo de membrana ahí adentro, ¿no? Y vamos a controlar por 2 horas el puerperio inmediato. Se dice que normalmente debería producirse el alumbramiento los 30 primeros minutos, aunque ahora actualmente algunos autores están diciendo que deberíamos esperar hasta 1 hora que se produzca el alumbramiento. O sea que tendrían que estar 1 hora traccionando el cordón y esperando y no estirando, porque si no lo invierten en. Pero por lo general se alumbra entre 3 a 5 minutos, cuando no hay un factor o algo que haga que se retenga la placenta, ¿no? Entonces, la oxitocina intramuscular, la tracción controlada del cordón y la presión suprapúbica. Esta maniobra de presionar el útero es más o menos para mantenerlo ahí arriba, para evitar que se descienda. Se llama maniobra de Bratz-Kushner. Pero se hace esa maniobra y la tracción controlada, más la oxitocina y los masajes uterinos para ayudar a que el útero se contraiga. Una vez que se ha producido el alumbramiento, lo que tenemos que hacer es examinar la placenta, verificar que no hayan quedado restos o un pedazo de placenta, ¿no? Puede haber quedado un cotiledón. Y va a ser fácil que ustedes se den cuenta. Si les falta aquí un pedacito, van a ver como un hueco, ¿no? Esa es la cara materna, la que estaba pegada al útero. Esos son los cotiledones. Entonces, si les falta un pedazo, ustedes lo que pueden hacer, le echan agua oxigenada. Si dudan que le han dejado un pedazo de cotiledón, le echan agua oxigenada y esa zona les va a dar un sangrado rosadito. El resto va a hacer espuma blanca, pero donde le falta el cotiledón le va a haber espuma rosada. Entonces así ustedes confirman que probablemente sí han dejado un pedazo de cotiledón, ¿no? Y verificamos la cara fetal. Lo que hacemos es agarrar de la pinza que hemos pinzado el cordón, agarramos así
la placenta aquí una tortita, metemos la mano por el orificio. Normalmente se hace un orificio, ¿no? Puede ser por ruptura artificial o por ruptura espontánea. Entonces buscan ese orificio, meten y hacen como una carpa. Abren sus dedos con guante, obviamente, y van a ver que toda la membrana es como una bolsita íntegra. Si les falta un pedazo, si no hay todo un trozo, ya tienen que saber que han dejado un pedazo de membrana. Entonces eso ustedes lo tendrán que resolver, ya sea con anestesia o metiendo su mano rápido. Ya les he dicho que si están lejos es mejor que metan, raspen rapidito, pero no le choquen a la paciente del dolor, ¿no? Entonces hacemos para la extracción de la placenta. Han debido ustedes en la atención del parto, si lo han llevado el anterior semestre, la maniobra de Dublín. Agarran la placenta y van girando, o sea, sobre su propio eje, ¿no? Como que le van dando vueltitas, para que se desprenda la membrana y les salga completa, porque si ustedes lo jalan así la placenta, van a dejar un pedacito de membrana dentro. Entonces la maniobra de Dublín es, la placenta sigue por el canal vaginal y lo hacen girar. Solo lo hacen girar dando vueltas, ¿no? Y se va a soltar solita y van a ver cómo la puntita de las membranas sale así como un hilo al final. Si les ha salido así, quiere decir que la placenta ha salido completa. Y revisamos la cara fetal, invertimos y vemos la cara materna, vemos los cotiledones, si le falta algo, algún pedazo, y también verificamos las membranas, ¿no? Es importante que ustedes como médicos generales, en el puerperio inmediato, ¿cuánto es el puerperio inmediato? ¿Qué tiempo es? El siguiente tema es puerperio, pero ¿cuánto es el puerperio inmediato? ¿Ah? Las primeras 24 horas se llaman puerperio inmediato, porque es inmediato al parto. Inmediato será de las 24 horas a los 10, ¿no? Entonces, lo más importante es no abandonar a la paciente durante las 2 primeras horas. Esas van a ser las horas en donde el útero quizás se relaje, quizás muestre o cambie algo y tenga una hemorragia masiva y ustedes no se han dado cuenta. Entonces, no abandonar a la paciente las 2 primeras horas, controlar los signos vitales. Una nueva estudiante detenida. Pulso y presión. Y hacer el masaje uterino. Ella tiene más que ustedes. Entonces, masaje uterino, ¿no? Hacemos el masaje cada 15 minutos por 2 horas. Agarran, van a sentir la bolita. ¿Han sentido alguna vez el útero contraído? Entonces, lo que hacen es masajear por arriba, ¿no? Cuando es cesárea es medio controvertido porque la paciente se está quejando de dolor. Imagínense que le hagan muy fuerte y le revienten la sutura, no sé, o sea. Pero más que todo estamos hablando de un parto normal, en donde ustedes van a hacer este masaje. Vamos a controlar el globo de seguridad epinar. ¿Qué tal si estaba al principio con buen globo y después se va más allá del ombligo y alcanza, no sé, 25 centímetros de altura? ¿Eso estará bien? ¿Qué? Eso secundariamente va a tener una hemorragia, pero además va a haber una atonía uterina. Normalmente el útero tiene que estar por debajo del ombligo cuando ya ha alumbrado y se ha contraído. Si nosotros vemos un útero por encima del ombligo, ya piensen que algo está pasando y algo está mal, ¿no? Y vamos a controlar el sangrado transvaginal o la hemorragia vaginal. ¿Cuándo vamos a decir que hay un alumbramiento patológico? Uno, cuando la placenta no salga. Esperen 1 hora, nada, no sale. Muchas veces el cuello, después de que nace el bebé, se cierra, se contrae tanto que se convierte en 2 centímetros de dilatación inmediatamente después de que sale el bebé. Y la placenta, que es medio kilo, no va a poder salir por ese orificio, ¿no ven? Entonces puede ser que sí se desprenda ahí dentro, pero se retenga. O puede ser que se haya retenido sin desprenderse, o sea que no se ha separado del útero y además se ha contraído tanto, se ha formado un anillo de contracción, o que haya adherencias anormales. Les he ido hablando muchas veces del acretismo placentario, ¿no?
cuando la paciente ha tenido 2, 3 cesáreas, muchas veces la placenta penetra el miometrio, mete sus fibras y imposible que saquemos del útero. ¿No? En esos casos tenemos que hacer histerectomía, o ya les he dicho que ahora se hace un corte, así como si estuviéramos recortando todo eso que está adherido y lo suturamos el útero así, los bordes nada más, ¿no? Pero pueden haber adherencias anormales, distocias, que se contrae y se cerró el útero, se retenga la placenta, o que hayamos traccionado demasiado o hayamos dado vuelta muy bruscamente la maniobra de Dupin y se nos ha quedado membranas oculares, ¿no? En esos casos va a ser evidente el sangrado. Una vez que sale la placenta se van a dar cuenta que sí hay coágulos, los finales, pero si el sangrado continúa o a veces hasta les chisguetea así como chorro, eso quiere decir que ahí adentro quizás se hayan quedado membranas, ¿no? Y esto nos va a dar una hemorragia pulperal y muchas veces les había dicho podemos causar una inversión uterina. Las inversiones uterinas por lo general son iatrogénicas, o sea que nosotros traccionamos demasiado, o el que está teniendo el parto, y lo vuelca el útero. Ahí van a ver como una bola de carne que está ahí, roja, y el sangrado no para. Y la paciente se choquea en menos de media hora. Entonces, en esos casos, si tienen anestesiólogos, tendrían que reinvertir con una maniobra, ¿no? Que vamos a averiguar. Pero, si no, referir a la paciente lo antes posible poniéndole 2 vías periféricas, si tienen sangre, o compensan con líquidos, ¿no? ¿Qué pasa si va a haber distocias dinámicas? Hemos visto al principio, ¿no? En los temas, no va a haber una actividad contráctil coordinada que hace que el útero se vuelva flácido, y puede también ocurrir por abuso de drogas sedantes o hemos utilizado medicamentos, o se ha distendido exageradamente el útero. ¿En qué casos que ya hemos visto se ha distendido exageradamente el útero? ¿Qué? Polidramios. ¿En qué más? Múltiple, en gemelos, trillizos. ¿Qué más? Cuando el bebé es gordito y bonito, su cachetón. Cuando es macrosómico, ¿no? Entonces, esa sobredistensión exagerada, que el útero se haya jalado tanto más de lo que debería, hace que las fibras musculares se rompan o no tengan esa capacidad de contractibilidad. O los partos prolongados. Pero quiero que se acuerden, chicos, que los partos prolongados no quiere decir que la paciente esté con uno de dilatación 3 días. O mandan así, ¿no ve ustedes del campo? Trabajo de parto prolongado, la paciente les ha dicho, me ha empezado a doler hace 3 días, 4 días y sigo con 2 de dilatación, va cada rato al centro, ustedes le hacen tanto, 2. Trabajo de parto prolongado. Eso está mal, ya les he dicho las anteriores veces, ¿cuándo es un trabajo de parto? Cuando está más de 4 de dilatación y permanece en una dilatación por lo menos 4 horas o más de 4 horas, o sea 5 horas que esté con 6 de dilatación, eso ya significa que es un trabajo de parto prolongado. Y cuando está en un trabajo de parto prolongado, puede ser porque hay una DCP fetal, el bebé es grande y el útero no está pudiendo más contraer y dilatar, o sea, no hay descenso de la presentación, se produce también que el útero se agota y puede dar secundariamente una atonía y una hemorragia. Y también las infecciones amnióticas, el RPM de varias semanas o días les da una corioamionitis que termina por irritar tanto el músculo que no se contrae, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? La primera medida, el masaje uterino. Ustedes van a masajear el útero. Si ustedes están lejos, hay una forma en que lo hagan externamente, o hay otra que les voy a mostrar más adelante la imagen, es hacer un masaje bimanual. Ponen por arriba del útero y meten la mano a la vagina, como un puñete. Y tienen que mantener así apretado, aunque sus músculos se cansen. Si tienen que trasladar a una paciente que está con hemorragia por atonía y no tienen más nada que hacer o no pueden hacer más nada, agarran, le comprimen. Ese es un masaje bimanual. Todo el camino le tienen que mantener así apretado, tratando de mantener su contracción.
Junto a eso van a administrar oxitóxicos y vamos a ver igual cuáles son. También van a tener que hacer alumbramiento artificial manual. Si ustedes se han dado cuenta que han dejado una membranita, por ejemplo, un cotiledón, si están lejos, quizás van a poder meter la mano rápido y sacar ese trocito, ¿no? Pero si no lo pueden hacer, no lo hagan porque le pueden choquear a la paciente por el dolor que le causa. Y la maniobra de Kredek es mantener el útero arriba, ¿no? El alumbramiento artificial manual debería hacerse siempre bajo anestesia general o sedación. Si tienen un anestesiólogo, no es mucha ciencia el hacer una revisión manual. Quizás son médicos generales y solo está el anestesiólogo por ahí. Entonces la sedan a la paciente, introducen su mano con guante, fijan por arriba, ¿no?, por el abdomen el útero, meten la mano y tratan de limpiar todas las paredes. Primero lo pueden hacer con su mano y después agarran una gasita, lo envuelven, si quieren lo mojan con DG6 o Biocep y tratan de limpiar las paredes. Eso es el alumbramiento artificial manual, que ustedes lo pueden hacer porque no es algo complejo, ¿no? Cuando se producen anillos de contracción, es decir, que se ha cerrado el útero, puede haber una inadecuada aceleración del desprendimiento, o sea, el desprendimiento ha sido lento, el útero se ha contraído más rápido. Podríamos utilizar, o cuando hemos utilizado oxitocina, le hemos pinchado a la paciente en el materno en su pierna y el útero se ha contraído rápido, el útero se ha quedado atrapado, ¿qué harían en ese caso? Lo meten su mano y lo abren así el cuello. ¿Qué hacen? Alumbramiento manual bajo anestesia. La anestesiólogo le pone la sedación y automáticamente el útero se relaja, se abre el anillo, el cuello se abre y ustedes meten la mano y sacan. Ahora, si no pueden, traten de sacar pedacitos, pero le van a hacer una revisión, ¿ve? Cuando hay una adherencia anormal de la placenta, es porque hay una alteración del endometrio. En casos de cesáreas anteriores, han tenido muchos legrados, muchos abortos o inflamaciones endometriales, puede haber un acretismo placentario, un incretismo y un percretismo. El acretismo es cuando la placenta está adherida al miometrio. Si va más allá, se introduce al miometrio y llega incluso hacia la mucosa de la vejiga que está cerca, ya se va a llamar percretismo, ¿no? O incretismo, de acuerdo a los grados de penetración, puede ser acreta, increta y percreta. ¿Qué hacemos en esos casos? Antes el tratamiento era la histerectomía, pero ya les digo que actualmente se reseca esa zona de adherencia normal y unimos los bordes. Los factores predisponentes para que se adhiera normalmente la placenta, la cesárea previa, especialmente 2, 3 cesáreas previas, antecedentes de legrados, varias veces o abortos provocados, madres añosas o que ya haya tenido antecedentes de retenciones placentarias. La retención parcial de la placenta y las membranas es lo que les decía, que se queda un pedacito de cotiledón o quizás se quede un trocito de membrana. Eso puede deberse a que apresuradamente hemos estirado la placenta, lo hemos jalado, no hemos dejado que fisiológicamente se desprenda, o hemos jalado mucho del cordón, ¿no? O que hayan cotiledones aberrantes, es decir, que de la placenta tenga como otro pequeño cotiledón extra. En ese caso vamos a ver hemorragia y lo que hacemos es una revisión, podemos hacer con cureta, es como una cucharita, y raspamos todas las paredes, porque en esos casos casi siempre ya se ha contraído el útero y se ha cerrado. Bien, hablando ya de la hemorragia, como les decía, la hemorragia posparto se consideraba cuando hay un sangrado mayor a 500 ml y la hemorragia severa si el sangrado es mayor a 1000. Pero ustedes ya van a encontrar, si revisan algunas literaturas, que actualmente es 1000 para los dos, pero algunos siguen considerando como 500, ¿no? Y que además va a afectar los signos vitales y el estado hemodinámico de la paciente. Es decir, que la mamá se va a descompensar, ¿no? Va a tener taquicardia, hipotensión,
puede tener alteraciones del estado de conciencia y lógicamente la hemoglobina y el hematocrito van a disminuir porque va a haber una hemorragia, ¿no? Puede ser inmediata si ocurre en las primeras 24 horas, especialmente en las primeras 2 horas, que algunos libros la llaman como las horas de oro. O puede ser tardía si ocurre después de las 24 horas siguientes. La hemorragia posparto es la segunda causa de mortalidad materna. La primera es los trastornos hipertensivos del embarazo. La segunda va a ser la hemorragia posparto o la hemorragia obstétrica, ¿no? Y ocurre cerca del 10% de todos los partos, ¿no? Y aunque nosotros hagamos el mejor manejo, hagamos el MATER, controlemos bien a la paciente, puede ocurrir en el 3% de las pacientes. Entonces, entre los factores de riesgo que ya nosotros hemos ido verificando en el control prenatal, ¿no? Antes del parto y durante el parto, si la paciente tenía preeclampsia, por ejemplo, se le han subido las presiones, ya están alterados sus laboratorios, que tenga embarazos múltiples, polidramnios, hemorragias posparto previas, si nos dice que en su anterior embarazo ha sangrado demasiado, que tenga cesáreas anteriores, ya nos da una idea de que puede ser que esta paciente se complique, ¿no? Y durante el parto, si la episiotomía es muy grande, se nos ha corrido o hemos hecho un corte muy profundo o hemos hecho muchos tactos, hemos presionado tanto la vagina, la mucosa, que se nos ha desgarrado. Puede ser el trabajo de parto prolongado, las laceraciones, los desgarros, o que el bebé haya sido grande y no nos hemos dado cuenta y le hemos apretado pero lo hemos sacado a la fuerza, hace que haya más riesgos de laceración, ¿no? Pues, ¿cómo vamos a prevenir? Lo importante es que esa paciente esté en condiciones para tener su parto. Sabemos que el parto, de hecho, ya va a producir sangrado, por lo menos 300, 400 o 500 ml. Entonces, para eso, nosotros en el control prenatal corregimos la anemia o pedimos cuánto de hemoglobina tiene o le hacemos un hemograma para ver la hemoglobina, ¿verdad? Si ya la paciente tiene una hemoglobina de 8, 9, por eso es que le damos hierro para ir preparando a la paciente para el momento del parto. Si sabemos que va a perder sangre, no la vamos a dejar con anemia durante el embarazo, ¿no? La OMS dice que deberíamos hacer episiotomía solo en casos necesarios, porque el hacer un corte ahí en la piel, en la mucosa, los músculos, hace que igual tenga que sangrar, ¿no? Aunque en Bolivia, lamentablemente por la talla, la raza y demás, imagínense, entre la vagina y el ano hay pocos centímetros. Imaginen que sea el bebé grande o no protejamos bien y se nos corra hasta ahí abajo, es peor. Entonces, en cambio, en otros países, obviamente, el espacio es más grande y le permite al bebé salir. Entonces, siempre hay que analizar y ustedes tienen que ir viendo qué pacientes sí les pueden hacer la episio o a quienes no. Pero la OMS dice que no deberíamos hacer el episio a nadie, deberíamos proteger bien y así evitamos sangrar. Hacer un buen manejo activo del tercer periodo del MATER. Y el control durante las 2 primeras horas es importante para evitar las hemorragias. Entonces, ¿qué vamos a hacer si hemos visto que nuestra paciente está sangrando demasiado? Primero tenemos que conocer una gasita, cuánto creen que tenga de sangre. 50, ya 50 es mucho, ¿no? Entre 10, 5, 10, ¿no? Si está totalmente empapada. Una compresa de esas grandes, conocen las compresas, ¿no? Esas ya tendrán 100, ¿no? Si toda la riñonera está llena, eso ya son 300 o 400 ml. Entonces hay que ir viendo cuánto está sangrando. Si nos damos cuenta que está habiendo una hemorragia, vemos que es demasiado, ya es mucho y sigue sangrando, vamos a buscar ayuda, ¿no? Existe un protocolo que se llama el código rojo. Conocen el código azul, ¿no? Que es para reanimación. En obstetricia está el código rojo, que seguro van a escuchar en algún momento, que es
código por hemorragia. Ahí el ginecólogo es el que ordena todo y es como que el jefe del equipo, ¿no? Ya sabrá la enfermera que tiene que traer sus 2 vías y ponerle las 2 vías. El interno sabe que tiene que ir al banco de sangre a traer la sangre. El residente sabe, no sé, que tiene que ver lo de los medicamentos, el traje anti-shock, y todos ya están organizados de manera que van a responder rápido a la hemorragia, ¿no? Es importante que siempre que una paciente tenga hemorragia, le hagan colocar 2 vías endovenosas de grueso calibre. Es decir, pueden poner en las piernas, en las manos, no sé, pero que les permita reanimar primero con soluciones. Pueden ponerle Ringe, pueden ponerle cristaloides, solución fisiológica, lo que tengan, pero tratar de estabilizar hemodinámicamente, que su presión que se estaba bajando por sangrar se mantenga o suba. O también pueden utilizar ya expansores plasmáticos, ¿no? El Hemacel, o si en su unidad, o si en su hospital tienen unidad transfusional, le pondrán hasta sangre sin compatibilizar y demás, ¿no? Una sonda Foley, ¿para qué le pondrán? ¿Por qué le ponemos una sonda Foley a una mujer que está sangrando? Porque va a ser Creo que han dado examen de metro, se han aplazado con razón, ¿no? ¿Para qué le ponen sonda Foley? Para cuantificar El filtrado o la cantidad de orina para no hacerlo tan difícil, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa en una paciente con hemorragia? Pierde, la pérdida de volemia hace que haya una falla renal aguda y eso hace que no orine, ¿no ve? Entonces tenemos que controlar la orina. Le ponemos oxígeno si necesita mantener su cerebro oxigenado. Le vamos a pedir laboratorios, ver cuánto de hemoglobina tiene, cuántas unidades necesita. Lo básico para estabilizar y controlar los signos vitales, ¿no? La presión, cómo está la paciente, está taquicárdica, compensada. Existe un hemotécnico que son las 4 T's que ustedes se tienen que acordar para toda la vida. Y eso van a ser las causas más frecuentes de sangrado o hemorragia postparto. La más frecuente es la T de tono, es decir, la pérdida de la contracción uterina por atonía uterina. Puede ser por distocias dinámicas, ya hemos visto que el útero no se va a contraer bien por que se ha distendido, no sé, o que hay anillos de contracción o una inercia. El 70-80% de las pacientes va a tener atonía uterina cuando hay una hemorragia. Y lo que ustedes van a ir a ver no es pues, ay, será una atonía, 1 hora pensando, no. Tienen que actuar en ese mismo momento y descartar las 4 T's para saber qué le está pasando a esa paciente. Van a determinar la causa de la hemorragia. ¿Será el tono? Si ven un útero bien contraído, duro por debajo del ombligo, no es el tono, ¿no? Pasarán a ver la siguiente T, T de trauma. ¿Será que se ha desgarrado? Si le echo epicio, ¿será que se ha corrido hasta el fondo y está hasta profundo? ¿Será que, no sé, la vagina se ha desgarrado a los lados? Hay laceraciones o habrá un hematoma, ¿no? Como una bola de sangre. ¿O será que ha invertido el útero al atender el parto? ¿O será que la paciente se le ha roto el útero? Tal vez era una paciente con cesárea previa, ha llegado al campo ahí en expulsivo, no le han atendido y resulta que meten la mano y sienten el espacio. ¿No? Hemos visto en hemorragias de la segunda mitad, entonces sí ha sido un trauma. Si no ha sido ninguna de las dos, pasamos a la T de tejido. ¿Será que se ha quedado un pedazo de membrana, la placenta retenida, o es un acretismo placentario? Eso en un 10%, ¿no? Y por último, si no es ninguno de los 3, resulta que no hay laceraciones, no hay tejidos y no hay alteración en el tono. En el 1% las pacientes pueden tener trastornos de coagulación, o sea, ya genéticamente estar con una patología que haga que sangra y sangra. En ese caso usaríamos hemocomponentes, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el manejo de la principal causa, que es la atonía? Diagnosticamos que el útero está grande, ¿no? Por encima del ombligo. Lo primero que van a hacer es masajear,
Masajean. Si el útero está blando, no tiene esa consistencia dura, el globo de seguridad de Pinar, masaje utero. Si el masaje no funciona o junto al masaje van a utilizar los fármacos uterotónicos, es decir, los que ayudan a contraer. Si estos no funcionan, ustedes no van a poder hacer estas maniobras quirúrgicas, pero con el masaje y los fármacos van a llevar a la paciente a donde sí la puedan realizar este tratamiento, ¿no? Ligaduras, suturas, ligadura de arterias ilíacas y por último hasta histerectomía. Cuando no para el sangrado, ya hemos hecho de todo, hacemos pues la histerectomía. Ahí está, vean cómo les decía, este masaje bimanual para trasladar a la paciente. Uno puede ser el abdominal, el sencillo, o el otro un masaje bimanual apretando el útero de esta manera. Masaje bimanual, una mano en la vagina y el otro en el abdomen. Así lo apretan lo más que puedan hasta que sus músculos se cansen y luego no puedan levantar nada. Junto a eso, junto al masaje, el medicamento que está disponible en todos los hospitales y centros de salud es la oxitocina. En realidad existe otro medicamento que se llama duratocina o carbetocina, que es mucho mejor que la oxitocina, pero lamentablemente no todos los hospitales o centros lo tienen. Este es mejor porque actúa más rápido, tiene mayor potencia, es un análogo de la oxitocina, pero que cuesta cada ampollita creo que 250 bolivianos, entonces no todas las pacientes van a poder tener, ¿no? Sería ideal que si ustedes saben que la paciente tiene un factor de riesgo, por ejemplo, polidramios, múltiples y demás, ya le digan a la paciente, vaya a comprarse su duratocina o su carbetocina para colocarle en vez de la oxitocina, ¿no? Y así ayudan a que el útero se contraiga mejor. Pero si no tienen la carbetocina, el medicamento de elección es la oxitocina, ¿no? La oxitocina se la van a poner durante el materno en la pierna y también después pueden poner en la solución para mantener esa contracción. Pueden usar 10, 20, hasta 40 unidades internacionales en una solución de 1000. Obviamente todos los medicamentos tienen efectos secundarios. La oxitocina produce hipotensión o inmunosupresión. La metilergonobina o metergin, que alguna vez han debido escuchar como metergin, se usa ampollas de 0.2 miligramos y se utilizan intramuscular. Pero chicos tienen que tener mucho cuidado y está contraindicado en las hipertensiones arteriales. O sea que si una paciente tenía preeclampsia o eclampsia, no usen el metergin. ¿Y qué es lo que hacen? Le ponen oxitocina. A los 20 minutos no funciona eso, o sea, sigue el útero sin contraerse, pasan al siguiente que sería el metergin. Si el metergin no funciona en unos 20 minutos, pueden utilizar el siguiente medicamento. Pueden utilizar metilprogesterona, no hay en Bolivia, así que solo para que sepan, por ahí en sus países sí hay de algunos extranjeros, ¿no? Pero el que usamos es el misoprostol. Les había dicho, el misoprostol no solamente nos va a servir para provocar abortos, sino también nos sirve para contraer en una hemorragia postparto, contraer el útero. En este caso le colocamos 600, que quiere decir 3 tabletitas, podemos ponerle sublingual, y la vía que más usamos es la vía rectal, cuando estamos en un parto o en una cesárea y no contrae, como supositorio el misoprostol, porque por vía rectal se absorbe más rápido, ¿no? La glucosa lo absorbe más rápido. Y como les decía, el duratocin, que se pone endovenoso, o llamado también carbetocina. Ese es un uterotónico, análogo sintético de la oxitocina. Es más potente y dura más tiempo que la oxitocina, y es una sola dosis endovenosa, y a los 2 minutos ya ha actuado y contrae. Actualmente, y si nos da tiempo les voy a mostrar un videito, utilizamos lo que es el balón de Bakri. Este tiene como función aumentar la presión hidrostática o apretar los vasos sanguíneos del útero que estaban adheridos a la placenta
comprime esos vasos y mantiene sin hemorragia. Ya se ha adoptado este balón a los centros de salud y a los hospitales de segundo nivel. Antes en el tercer nivel había un balón y se suponía que ese balón es descartable. Todos están durmiendo hoy día. ¿Qué ha pasado? Tenían examen, creo, ¿no? Hoy se dormía. Entonces, estos balones comprimen, pero les voy a mostrar qué balón pueden ustedes fabricar. Uno que es tradicional o casero, cuando no tengan este balón de Barry, que les va a ayudar si ustedes tienen una hemorragia. ¿Ya? Este balón tiene una efectividad de cerca del 92%, ¿no? Antes, cuando no había balones y no habían otras técnicas, les cuento que se hacía un relleno con apósitos, pero ahora ya no se usa. Vean cómo desdoblaban las compresas y les iban metiendo hasta que apriete el útero. Se imagina la mujer llena de compresas ahí en su útero, adolorida, con infecciones. Eso ya no se hace gracias a que existen mejores técnicas y balones. Cuando no funciona ni los balones, no funciona la oxitocina, no funciona medicamentos ni su masaje, ya están ustedes con sus músculos temblando, en quirófano podemos hacer las suturas compresivas o hemostáticas, ¿no? Hay de varias técnicas, de Lynch, Cho, hay varias técnicas que podemos hacer de acuerdo al gusto de cada uno, pero el objetivo es mantener, como les he dicho alguna vez, una media. Se saca la media y está toda flácida, ¿no ve? Así queda el útero. Entonces lo que hay que hacer es mantener o doblarlo, hacer como una bolita y le ponemos los puntos alrededor. Vean ustedes, o rodeamos todo el útero y tratamos de mantenerlo así contraído. Así lo suturamos y como este hilo es reabsorbible, no se queda así, el útero vuelve a la normalidad, todo bien, y la paciente sigue con su... ¿Qué vamos a hacer si no es la atonía uterina? Es un trauma o una laceración. ¿Qué harían ustedes? Reparar y suturar. ¿No ven? Entonces, si está lacerado y hematomas, puede ser en el cuello, en la vagina, o la epicio se les ha corrido hasta el fondo, traten de agarrar a donde llegan, ponen un nudito y jalan el hilo. Y luego van hacia atrás y regresan otra vez para suturar todo lo que se les ha corrido, ¿no? La reparación, lógicamente, del desgarre. ¿Qué van a hacer si hay una inversión? Traumalón jalado el útero y se ha volcado. Puede ser incompleta, si se ve un pedacito nada más del útero, o completa cuando ya se ha salido todo el útero. Es como que el endometrio lo van a ver afuera. Entonces ahí va a haber un shock desproporcionado, la paciente va a sangrar y se puede morir rápido. Eso sí es una emergencia. Entonces lo que hacemos es la maniobra de Johnson. Principalmente y sinceramente se debe casi siempre a que lo hemos jalado mucho. Lo hemos jalado tanto que ni modo se ha volcado. Con anestesia general, la paciente en sedación, tratamos de revertir. Vean, introducimos el útero y junto con la reversión o la reinversión tenemos que ponerle los medicamentos. Le ponemos oxitocina, metergin, misoprostol. Incluso podemos usar ahora ácido tranexámico. ¿Han visto que está de moda? ¿Han escuchado o todavía no han escuchado? El ácido tranexámico es un antifibrinolítico, es decir, que mantiene el coágulo firme, no deja que se haga su lisis y no hay sangre. Entonces vean, se trata de introducir como un puñete hasta el fondo, tratando de volcar. Pueden hacer eso y luego otra vez se les sale el útero. Entonces no siempre funciona. Cuando no funciona, lo que hacemos es cirugía por arriba. Lo reinvertimos y ponemos puntos para fijar los ligamentos adentro, ¿no? Tratando de que no se vuelva a salir, porque a veces no funciona. Cuando hay una rotura uterina, si es una paciente, y eso ya lo hemos visto en hemorragias de la segunda mitad, si hay una cesárea previa, cirugías previas, el bebé va a tener bradicardia, se va a suspender la presentación.
Lo que vamos a hacer es una laparotomía exploratoria si la ruptura es completa, ¿no? O si es grande, o tal vez podríamos solo poner medicamentos y controlar. Y en algunos casos en los que se ha roto feo, hacemos la reparación, ¿no? O la histerectomía cuando ya no tiene bordes o está muy feo. ¿Qué vamos a hacer si hay retención de tejidos o restos? Ya hemos dicho, la extracción manual o instrumental. Podemos hacer con una cureta o con la mano, ¿no? Y en algunos casos en los que se ha adherido por un acretismo, terminamos en una histerectomía o en una cirugía de reparación de eso. ¿Qué vamos a hacer si hay desórdenes de la coagulación? Si la paciente tiene una coagulación intravascular, se han gastado sus factores de coagulación o se ha activado patológicamente demasiado sus factores de coagulación, o se ha formado excesiva fibrina, o se han consumido sus plaquetas. Las plaquetas sirven para coagular, ¿no? Entonces la paciente tenía, no sé, una patología previa que ha hecho que haya una alteración de la coagulación. Puede verse ya patologías del embarazo como la preeclampsia, un DPPNI que se ha consumido todas las plaquetas al formarse el coágulo que estaba ahí arriba. Si ha habido hemorragias graves y toda la sangre se ha gastado las plaquetas al formar la hemorragia. En infecciones o cuando el feto se ha muerto, ya va a haber trastornos de coagulación, ¿no? En estos casos, cuando hayamos verificado que no había atonía, no había trauma, no había ningún tejido, vemos que pueden haber sangrado por los sitios de punción o a nivel de las suturas, puede haber hemólisis, en la sonda haber hematuria franca, puede haber hipotensión o liguria. Y si hacemos un laboratorio, vamos a ver plaquetopenia, fibrinógeno bajo, el TPA aumentado prolongado, o el tiempo de tromboplastina también alterado. Entonces eso nos orienta que es un trastorno de coagulación. ¿Qué vamos a hacer cuando hay un trastorno de coagulación? Reposición, ¿no? Vamos a transfundir paquetes globulares si solo es la hemoglobina alterada. Podemos transfundir plaquetas si las plaquetas están menores de 20.000. Podemos poner plasma fresco congelado o crioprecipitado si el fibrinógeno está alterado. También en algunos casos podríamos utilizar anticoagulantes. Y ahorita les voy a mostrar el videíto. Hemorragia postparto por atonía uterina con preservativo. Insumos de instrumental.
piezas Forester rectas aro. Una Ustedes pueden tijera, fabricar una en las tapa vaginal provincias con la un parte balón de inferior del mostaza. espéculo Si vaginal, no una sonda tienes, Foley, ¿no? un preservativo, un hilo de seda o poliglactina del número 0, un clamp umbilical, una solución salina de 500 o 1000 ml, un equipo de venoclisis, una jeringa de 50 ml con punta cónica, un recipiente con agua estéril, un infusor o tensiómetro, solución de yodo povidona y gasas. Demostración del llenado del balón con presión intrauterino realizado con preservativo. Colocamos el preservativo Se en les la está sonda enseñando Foley. cómo se arma el balón y se llena, como se va a llenar dentro del útero, ¿no ve? Pero primero está mostrando cómo van a hacer. Amarran la sonda Anudamos el Foley hilo de seda o de poliglactina en el extremo inferior del preservativo, haciendo un nudo cuadrado, fijando el nudo varias veces con la sutura alrededor de la sonda Foley para evitar que se escape el líquido o que quede muy apretado para ocluir la luz de la sonda. Fijamos y anudamos nuevamente. se ubican que en la sonda por ahí sale la orina, ¿no ves? Van a dejar el huequito como Una vez realizada la fijación, cortamos el hilo sobrante. así queda, ¿ves? Para realizar el llenado del preservativo o balón de compresión intrauterino, conectamos el equipo de venoclisis directamente a la sonda de Foley y a la solución salina. Es de donde sale la orina, no donde infla el globito. Abrimos la llave, realizamos presión bimanual. O colocamos la solución salina en un tensiómetro o en un infusor para aumentar la presión y producir el llenado del balón intrauterino realizado con preservativo hasta completar 500 ml, como podemos observar. Eso van a llenar cuando esté obvio dentro del útero, ¿no? Pero les está mostrando cómo se llena. Y lo que generalmente usamos es 500 ml. Con jeringa, Y es introduciendo la mucho. solución salina a través de la sonda de Foley de 50 ml por varias ocasiones hasta completar los 500 O si ml. no tienen equipo, con la jeringa dice que tienen que llenar varias veces, pero se cansaría, ¿no? Porque es algo. Oclusión del balón. Una vez que ya hayan llenado, Una vez llenado el balón por cualquier de estos dos métodos, realizamos ponen el la plan oclusión del mismo umbilical que con un también tienen clamp para umbilical. el ombligo del bebé. Colocación del balón. Con la paciente en posición de electrotomía, se realiza asepsia y antisepsia del área vulvoperineal y del canal vaginal con solución de yodo povidona Obvio no va a y estar tan gases. limpio, va a Colocar estar la sonda sangre, vesical de Foley para vaciamiento urinario y control de diuresis. Se administra antibióticos profilácticos previa a la colocación del balón intrauterino. El ayudante coloca una valva vaginal o parte inferior del espéculo vaginal en pared vaginal posterior para una correcta visualización del cervix. Se realiza pinzamiento del labio anterior del cervix con pinza de aro para fijar el útero y se coloca el balón intrauterino realizado con preservativo en la cavidad uterina con otra pinza de aro a nivel de fondo uterino. Muchas veces lo dejan en la vagina y lo Luego llenan se en la procede al vagina. llenado Entonces, hay del como balón más con solución salina hasta completar 500 ml. ¿no? Terminado el llenado, se ocluye Vean el balón así, con un cuando clamp está dentro, umbilical se y se llena retira el equipo de venoclisis. ¿no? El balón de compresión intrauterino se mantiene hasta 24 horas. Para extracción del balón de compresión intrauterino, se debe utilizar oxitóxicos en goteo continuo. Junto al balón ponen la oxitocina. Y al día pueden dejarlo eso 24 horas. Y no lo van a vaciar pues los 500 cc en uno, no lo abren. Tienen que ir vaciando de a poquito. Pueden vaciar 100, clampean, vean que no hay hemorragia. Vacían otros 100, otra vez. Entonces vean
chicos, esta es un resumen de lo que hemos hecho hoy en la clase o lo que les he dicho hoy. Vemos que una paciente está sangrando, hacemos el diagnóstico, ¿no? Sabemos la causa, por qué está sangrando, o activamos el código rojo. Eso tiene que ser en los primeros minutos que se den cuenta que la paciente está con hemorragia. Reanimamos, es decir, le ponemos soluciones, hacemos que su presión suba, identificamos el origen, será la atonía, será los tejidos o será un trauma, y hacemos el manejo, ¿no? Básicamente el masaje o la compresión bimanual junto con el manejo farmacológico. Si eso no funciona, pasamos a la estabilización con otras técnicas quirúrgicas, balones hidrostáticos, suturas, ligaduras, embolizaciones. Y por último, si no funciona nada, hacemos una cirugía de control de daños, que es rellenar de compresas. Eso es cuando pasen una cesárea, la atonía, ¿no? O el problema hemorrágico. Le llenamos de compresas y la cerramos hasta que se estabiliza hemodinámicamente sus control de contracción.